Gracias. Así que a partir de esos estándares, lo que son las válvulas se codifican y el código define una letra y en función de eso es que ustedes las van a encontrar y se van graduando en función de los caudales y las presiones y si uno no queda, cuando calcula el valor justo, tiene que acomodarse o ajustarse a la válvula que más se adapte al nivel requerido. El otro equipo importante que se utiliza en muchos procesos mineros metalúrgicos son analizadores, por ejemplo, para medir concentraciones específicas. Dentro de ellos, los más utilizados son los cromatógrafos. Nosotros, por ejemplo, ahí en el departamento de química en la universidad se cuentan con cromatógrafos para poder hacer ensayos y determinación de componentes en una sustancia, en un gas, en un líquido, de tal forma de determinar eh, cuáles son las partes por millón que tiene. En el caso particular, en minería se usan, por ejemplo, analizadores para determinar la conductividad de un elemento y a partir de ahí determinar la concentración de mineral, etcétera. Entonces, estos son equipos bastante complejos que a diferencia de un instrumento, tienen ya un, digamos, es como un computador propiamente tal y requiere algunos eh, sitios de instalación por la complejidad, por el costo particular para poder ser usado de buena forma. Entonces, digamos que hasta ahí era la introducción general al curso. Ahora vamos a empezar ya con teoría propiamente tal de control de procesos. ¿Mm? Esta pregunta puede ser cuestionario de prueba, altamente probable. Entonces, si se pregunta cuál es el objetivo básico del control de un proceso, también llamado en el caso comúnmente de la automatización, el objetivo principal va a ser mantener el valor de una variable. ¿Mantener de qué forma? En algún valor deseado. Supongamos que usted quiera controlar un horno y quiera que en el horno existan 500 grados Celsius. Entonces, eso es lo que nosotros, este control de proceso en particular, ¿qué es lo que estaría buscando? Mantener el valor de una variable. ¿Qué variable en este caso sería? Temperatura. Esa sería igual a la variable. En algún valor deseado, por ejemplo, 500 grados o entre 480 y 500 grados. Puede ser un valor o puede ser un rango. Este sería el valor deseado. Independientemente de influencias externas. Influencias externas podría ser no sé, la radiación externa que esté llegando a este horno, la temperatura que haya, que se encuentre fuera del horno, la humedad que esté fuera del horno, etcétera. Entonces, esas condiciones están fuera del proceso e independientemente que tal vez afuera haya 0 grados de temperatura ambiente o 50 grados de temperatura ambiente, el horno tiene que ser capaz de llegar a ese rango de temperatura o a ese valor de temperatura. ¿Mm? También podría ser que en algún momento no sé, esto tenga alguna puerta de ingreso, etcétera. Entonces pueden haber otro concepto que vamos a ver adelante que se llaman las perturbaciones, que son variaciones que influyen en el proceso. Entonces, un sistema de control de proceso, un sistema automático, tiene que ser capaz, insisto, de mantener un valor. ¿Un valor de qué? De una variable. Las variables vamos a ver que son las típicas, temperatura, presión, humedad, pH, etcétera. Tiene que mantener ese valor en algún valor deseado. Ese es el objetivo principal del control de proceso. ¿Se fijan? Es bastante simple y es fácil de recordar. Ahora, una serie de definiciones en el mismo contexto. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un proceso industrial? Un proceso industrial, esta es bien genérica, pero es un conjunto de operaciones que transforman una materia prima en un producto final. O sea, aquí nosotros tendríamos un proceso y vamos a tener lo que es la entrada y lo que es la salida. Entonces acá tendríamos una materia prima
Y aquí tenemos un producto final. Ahora, este proceso puede ser la materia prima de otro proceso. Ya, esto podrían estar en serie a continuación. Entonces, el proceso uno podría ser la entrada de un proceso 2. Estos serían procesos continuos. Si es que están funcionando permanentemente, podrían ser discontinuos que en algún momento funcione solamente el uno o solamente el 2, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es un proceso industrial. Dentro de este proceso vamos a ver que a su vez podemos encontrar una serie de subprocesos en el proceso de minería, desde que se extrae el mineral hasta que se produce el elemento final, ya sea un concentrado, cátodo o ánodo de material. Hay un sinfín de procesos, ¿cierto? Extracción, tronadura, chancado, molienda primaria, molienda secundaria, terciaria, celdas de flotación, hidrociclones, pesadores, etcétera. Y todos esos procesos van a tener esta, esta línea de tiempo, digamos. Hay una materia prima, algo que ingresa al proceso, el proceso modifica esta materia prima. Para hacer eso generalmente requiere energía, ¿cierto? Ya sea para moler, triturar, mezclar, reaccionar, separar, etcétera. Va a requerir energía, va a requerir muchas veces también interacciones químicas de elementos, equipamiento obviamente, y a partir de ahí vamos avanzando en las distintas etapas que forman un proceso industrial. Ahora, el control de proceso. Entendiendo que ya tenemos una idea simplificada de lo que es un proceso, para que esto funcione debemos tomar acciones para asegurar que ese proceso realice lo que queremos. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un chancador y necesitamos cierta granulometría del elemento, el proceso va a ingresar el material, la materia prima, este proceso de chancado aplicará alguna especie de molienda, etcétera, y vamos a obtener el producto final. Pero debemos asegurarnos que el producto final cumpla con las especificaciones. Por lo tanto, vamos a tener que realizar un control sobre el producto o sobre el proceso, ¿ah? Para que cumplan los estándares de calidad, en este caso las especificaciones. Las especificaciones que tiene ese mismo proceso. Así que es bastante también fácil de manejar. Cada proceso va a tener un control, eh, digamos, particular. Aunque vamos a ver que la lógica del control de proceso es más o menos la misma. Hay sensores, transmisores, controladores, actuadores, pero el sensor que se usa para un proceso no necesariamente es el mismo que se usa, depende de la naturaleza. Ahora, aquí, tanto en esta definición como en la otra, hablamos de procesos, también hablamos de variables. ¿Y qué es lo que son las variables? Las variables, al fin y al cabo, es lo que nosotros queremos controlar. ¿Mm? Son aquellas magnitudes que afectan la entrada y salida del proceso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos, en el caso de un horno, tomamos un material, un mineral, aplicamos temperatura, aplicamos presión y después de X tiempo logramos un cambio, ese es el proceso. Estamos a lo mejor fundiendo. Entonces, para fundir vamos a llevar el mineral a 1085 grados. Y después que esté ahí, lo vamos a moldear. Entonces, en este caso, la variable es la que está logrando el cambio, el aumento de la temperatura. ¿Mm? Las variables típicas que se estudian y que están presentes en cualquier proceso son estas cuatro. ¿Ya? Temperatura. La temperatura claramente está presente, por ejemplo, en un horno, ¿cierto? Donde lo que buscamos es elevar a cierto nivel la temperatura para lograr cocción, eh, fusión, etcétera. También está presente en sistemas de refrigeración, climatización, enfriamiento, en que queremos evacuar calor, queremos mantener cierto espacio a una temperatura X, que no sobrepase ese valor, queremos mantenerlo en un rango de valores. Esos son como los usos típicos, ¿ya? Ahora también pueden haber variables de proceso auxiliares, en el caso, por ejemplo, del horno, de tal forma de que evitemos que algunos elementos se destruyan. Entonces,
puede haber, por ejemplo, sobretemperatura en algún sistema eléctrico, en algún motor, transformador, y tendremos algún sistema de seguridad o de control para monitorear eso y dar un aviso al proceso de tal forma que también indique si los equipos están prontos a sufrir un daño, porque en el caso de la tecnología, los equipos industriales, una de sus causas de deterioro y falla es justamente los aumentos de temperatura durante su funcionamiento. Entonces, es una variable también a considerar como variable auxiliar. Bueno, presión. Como habíamos comentado, en las plantas industriales vamos a encontrar acumulación y movimiento de líquido y sólido, o sea, de líquido y gases principalmente. Y al tener líquido y gases, vamos a tener que usar tuberías para moverlo. Podemos también moverlo en estanques, ¿cierto? En contenedores presurizados. Se mueven en barcos, se mueven en camiones, aljibes, en camiones presurizados, pero dentro de la planta lo común es que lo hagamos mediante tubería y mediante bomba y que lo acumulemos en estanques. Y de ahí que al circular estos líquidos o gases en todos estos circuitos se vayan a generar diferencias de presión y sea necesario medirlo. De la mano con lo que son presiones, muchas veces vamos a tener que estar midiendo caudal para saber los volúmenes por hora, por minuto, por segundo, los volúmenes totales, la cantidad de litros o de toneladas que han eh, procesado o movido cierto proceso. ¿Mm? Y siguiendo la misma línea, en la medida que nosotros tengamos estanques o tengamos canales, vamos a tener que medir nivel para justamente no sobrepasar la capacidad máxima de ese contenedor, ¿ya? O de ese canal, de ese ducto que permite mover o almacenar cierta cantidad de material. ¿Qué otras variables se les ocurren a ustedes, por ejemplo, para procesos de minería, que serían interesantes medir? Para cualquiera de los procesos que nombramos anteriormente. Estas cuatro, como les digo, están presentes en cualquier tipo de industria. En todas las industrias están presentes. Pero ¿qué otras variables podríamos tener necesidad de medir, controlar en minería? ¿Cuál se les ocurre? Ya, entonces, partamos de nuevo. Entonces, esta variable, o el diagrama de bloques de control de proceso, como lo indicaba, generalmente yo lo evalúo y lo pregunto en los certámenes y pruebas mediante distintas formas, como que usted lo dibuje, que yo lo dibuje y usted lo explique, o que lo complete, etcétera. Entonces, la primera parte, o lo medular, es el proceso. Nosotros queremos controlar algún proceso. En este caso vamos a controlar un horno y vamos a controlar la temperatura del horno. Entonces, si queremos controlar la temperatura del horno, lo primero que debemos hacer es medirla. Así que esa va a ser nuestra variable medida. Y esta variable, para poder medirla, vamos a instalar un sensor. El sensor es el elemento de medición. ¿Cuál sensor utilizaremos? Bueno, ahí veremos. Hay muchos tipos de sensores, que es parte de otra parte del curso. Algo adelantamos en la introducción, que por ejemplo para temperatura podríamos usar un elemento que se llama una PT100. Y la PT100 se comporta también como un proceso chiquitito, donde la entrada es temperatura y la salida de este sensor es una variación de la resistencia eléctrica. Entonces esto se comporta, o sea, de esta forma. Aquí podríamos tener temperatura y aquí resistencia y se comporta así. Entonces, cuando tiene 0 grados, tiene 100 ohm. De ahí se llama PT100. Y para acá va subiendo. Si hay 10 grados, esto tiene 103,85 ohm. Y así sucesivamente. Y si tiene menos 10 grados, va a tener 96,15 ohm. Hay una relación de por cada 10 grados, sube 3,85 ohm. Y así se comporta. Entonces, mide temperatura, sensa la temperatura, pero lo que nos entrega como salida es una variación de resistencia. Entonces, ahora aquí es donde entra en juego el transmisor. El transmisor toma lo que es la entrada de resistencia, aquí entra el transmisor, y genera como salida una señal normalizada.
Entonces, puede tomar esta misma señal, pero ahora va a entrar, por ejemplo, en el transmisor resistencia y va a salir una señal de las más típicas, es corriente. De las más típicas es corriente en 4 a 20 miliamperes, en ese rango. Entonces podríamos decir que esto se va a mover entre 4 y 20 y en función de los valores que tenga acá, esto se va a mover así. Donde vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. Esto todo lo vamos a ver en el capítulo 3, que se llama señales. Ahí vamos a ver cómo se maneja esta señal, cómo se calcula, los cables, las normas, hacer los cálculos, etcétera. Pero por el momento me interesa que entiendan cómo va como modificándose el proceso, desde que comienza con una medición, el sensor transforma esa medición, esa variable medida, según el principio que tenga en otra variable. Por ejemplo, si esto fuera una termocupla, también mide temperatura, pero la salida es voltaje. Entonces si la salida es voltaje, el transmisor que estoy usando antes no me Se va a servir. viene segunda carrera. ¿Mm? El voltaje ahora necesitaría otro transmisor. Requeriría un transmisor para poder transformar ese voltaje en una señal normalizada. Hasta acá, sensores pueden haber muchos, tipos de sensores muchos, pero de aquí hacia abajo tenemos lo que son normalización o estandarización. Desde el transmisor hacia adelante, las señales ya son más estándares. Vamos a tener, como les digo, la señal de corriente de 4 a 20 miliamperes, o vamos a tener una señal de voltaje, o en algunos casos una señal de frecuencia, una señal de aire a presión, etcétera. Esas son como las señales típicas, sin importar lo que midamos antes. El que se encarga de transformar esa señal y normalizarla es el transmisor. Continuemos. ¿Alguna consulta hasta acá? Ya, seguimos. Entonces, una vez que la señal ya está en el transmisor, esta señal entra al controlador. El controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Generalmente un sistema electrónico que puede ser un PLC, puede ser un DCS, sistema de control mucho más avanzado, puede ser un sistema SCADA, o antes de esto podría ser un microcontrolador o un controlador dedicado, un control dedicado. Como de más simple a más complejo. El control dedicado muy simple va a tener algún sistema de perilla o de selectores para que usted ingrese uno o dos parámetros y el controlador hace todo. Un microcontrolador es un pequeño computador en que mediante un programa, mediante un algoritmo, se puede implementar un código que realice una operación. El PLC es una evolución del microcontrolador que ya está pensado para ambientes industriales, en el cual mediante nuevamente un programa, entrada y salida estándares que responden justamente a este diseño, ya va a tener la capacidad de conectarse directamente a los sensores o de conectarse directamente a los transmisores y con esto generar un código, un programa mediante un algoritmo. Entonces, el controlador tiene dos partes, tiene lo que es hardware y en algunos casos software. Cuando es hardware, ahí están a dónde se conectan los cables, las señales, la fuente de alimentación. También lo vamos a ver en el capítulo de señales. Y lo que es software, lo vamos a ver en lo que es el capítulo de aplicaciones de control. Cómo se realiza eso. El controlador, para funcionar, requiere de información. El punto de trabajo, acuérdense que el control de procesos lo que requiere o lo que busca es mantener la variable dentro de un valor, un rango de valores. Ese valor o rango de valores en sistemas de
de control se llama set point. ¿Ya? Similar como en el set point es el valor deseado. Entonces, imagínense que estuviéramos en el horno, estamos controlando temperatura. Aquí ingresa un valor de corriente. Entonces aquí se hace la medición y aquí se hace la transmisión. Corriente entre 4 y 20 miliamperes. Y aquí está ingresando el controlador ese valor. Y el controlador lo compara con su valor de ajuste. ¿Y qué pasa si supongamos la temperatura? La temperatura del set point, 20 grados. La temperatura del horno, 20 grados. ¿Qué significa eso? Que el horno está a la temperatura que nosotros queremos. La temperatura deseada es la que está ingresando en el set point. Y si estamos ahí, es que el sistema está equilibrado. No habría que hacer modificaciones. Pero supongamos que se cambia el set point. Y en vez de 20 grados, ahora lo subimos a 200 grados. Entonces ahora no. Ahora el horno está a una temperatura baja respecto al set point. ¿Qué debería hacer el programa? Debería realizar alguna acción que permita que aumente la temperatura. Esa acción, ¿cómo va a saber qué acción realizar? Bueno, para eso existe lo que se llama la filosofía de control, cómo debe hacer esa acción de control. Pero lo primero que tiene que hacer es saber el valor. Para eso es que está teniendo esta información. Ahí conoce la temperatura y mediante su software, mediante su algoritmo, va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que hacer? Ese qué hacer lo va a hacer mediante el hardware. Y aquí también va a generar en esa parte de ahí una señal de control. Esa señal de control, ¿a quién va dirigida? Al elemento final de control. Aquí podríamos hacer una diferenciación. Hasta aquí, toda esta parte son señales, digamos, baja energía. Pero el elemento final de control es el que, por un lado, trabaja con baja energía, pero tiene que controlar alta energía. Digamos, este es el interfaz de potencia. Esta energía, o sea, potencia por tiempo igual a energía. Por lo que, en este caso, tal vez este elemento final de control, como habíamos dicho, podría ser una válvula. Y esta válvula lo que va a hacer es, por ejemplo, se instala acá una válvula automática. Esta válvula lo que hace es que ingrese gas. Y esto va a tener unos quemadores y con esos quemadores, supongamos, se produce mayor o menor llama y con eso una mayor convección e irradiación y eso aumenta la temperatura del horno. Entonces la forma de poder controlar eso sería abriendo o cerrando la válvula o aumentando el flujo. También podría haber, por ejemplo, aquí una bomba de impulsión, de tal forma que yo aumente el caudal con la bomba, regule la presión con la válvula y de esa forma le indique al horno o ingrese más combustible para que se produzca una mejor combustión, una mayor combustión, mayor poder calorífico y aumente la temperatura. Entonces acá ya tenemos el elemento de proceso. Los elementos finales de control de mayor uso van a ser las válvulas, los motores y en algunos casos alguna resistencia que le factora, pero yo diría que esos dos son los de mayor uso, motores eléctricos y válvulas. Esos son los que en mayor medida vamos a controlar para poder hacer modificaciones en los procesos. Consultas, por favor. Hay harta información. Como le digo, esto es pregunta casi seguro de evaluación. Mejor dicho, es pregunta de evaluación. Desde ya la pueden dejar anotada. Esto se pregunta sí o sí.
Se detuvo esto. Ya, está esperando las preguntas. Entonces, el proceso en sí, como les decía, el concepto de enlace cerrado es esto. Es como un circuito, la información viene, pasa por el controlador y vuelve al proceso. Y ahí se produce lo que se conoce como un lazo. Pero el proceso también podemos tener otras variables no controladas que no hemos considerado. Y también podrían haber perturbaciones externas, variaciones de temperatura, variaciones de humedad, etcétera, que incidan en el funcionamiento del proceso. Así que esto lo vamos a manejar, este concepto, en todo lo que son sistemas de control. También existe el control en lazo abierto, en el que uno solamente actúa desde este lado y opera el sistema y no tiene una retroalimentación. Esta parte de acá abajo se llama la retroalimentación. Y es como que nosotros tomamos una muestra, con esa muestra tenemos una estándar a seguir, un procedimiento, ese procedimiento en este caso lo realiza el controlador, una orden, y esa orden vuelve a ingresar al sistema realizando una modificación. Bueno, como estas cosas ya las conversamos, vamos a ir rápido al sensor, ya vimos lo que era, el transmisor también, el controlador, digamos que podríamos decir que es un dispositivo que ejecuta un algoritmo, un programa, para mantener el valor de la variable dentro de lo que nosotros queramos. El set point ya vimos que era el valor deseado. Ahora acá aparece un concepto interesante que se llama el error. Y el error es una diferencia algebraica, es una resta entre quién. El error va a ser una diferencia entre el set point menos la variable controlada. Eso lo vamos a ver en otra figura asociada. Fíjense que el error podría tener un signo. Supongamos que aquí el set point sea 100 grados y que lo que nos está ingresando, bueno, no va a ser temperatura, va a ser una señal de corriente, básicamente. Vamos a comparar corrientes, pero en el programa lo podemos llevar a temperatura y sean 80 grados. Entonces nos dice que el error es de 20 grados. También esto podría ser al revés, podríamos tener 100 grados y el valor que está ingresando es de 120 grados. Podríamos tener un error de menos 20 grados. Entonces acá también el signo del error nos va a indicar si es que nos sobra o nos falta energía en el proceso y por lo tanto en la acción de control que debemos realizar. Existen algunos sistemas o algunos procesos en que el error se calcula al revés. ¿Qué significa? Que sería la variable menos el set point. Esto sería como con control invertido. Se usa, por ejemplo, cuando son sistemas de refrigeración, en algunos casos. Básicamente es lo mismo, se cambia el signo solamente. Pero el concepto es ese, el concepto de control es que los sistemas de control están midiendo y están calculando siempre el error. Y lo que están tratando de hacer es minimizar el error para que el error sea cero. Porque si el error es cero, significa que el sistema de control se encuentra donde nosotros queremos. Si estamos midiendo el nivel de un estanque y el error es cero, el estanque se encuentra en el nivel que estamos. Si estamos midiendo la densidad, la granulometría, el pH, siempre vamos a buscar que el error sea cero porque el control está realizando su función de buena forma. Y por último, el elemento final de control es aquel que actúa sobre la variable manipulada. Por ejemplo, en el caso anterior, lo que era la válvula que está manipulando el flujo de gas dentro del horno. Podría ser la velocidad de un motor, etcétera.
la velocidad de un motor que está operando un compresor, o que está moviendo un agitador, o una bomba de impulsión, que está moviendo un fluido, o que está llenando un estanque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso o lo anterior refrendado en un controlador, o cómo se implementa esto, este ya sería dentro del controlador, sería el algoritmo de control. Estamos en el controlador, ¿cierto? Entonces va a llegar la variable controlada, el process value, el valor de proceso. Vamos a colocar toda la información de la lámina abajo. Ahí para que no me quede. Ya. Entonces, en el controlador se efectúa esto, estos son cálculos matemáticos, combinaciones o comparaciones lógicas, etcétera. Entonces, acá la información en la variable controlada, la que viene desde el transmisor, el set point que viene desde el operador del proceso, del especialista, digamos. Este es el dato a controlar, dato sobre el valor a controlar. Y aquí está justamente el cálculo del error. ¿Se fijan? Y el error que está diciendo, aquí hay una operación, dice que el error va a ser igual a el set point, porque ese es positivo, menos la variable controlada, y ese es el error. Como habíamos dicho ya varias veces, supongamos que aquí haya 100 grados y aquí están entrando 100 grados, entonces el error es 0 grados. Y si el error es 0 grados, la acción del controlador, aquí es donde nosotros estamos modificando el proceso con energía. Entonces, si el error es 0, esto no va a hacer nada, porque se encuentra en el valor que queremos estar. Por lo tanto, m valdría 0 también. M, la variable manipulada, también se conoce como la actuación. ¿Mm? Digamos que aquí manipulamos energía. Y el controlador está en todo momento realizando este proceso. ¿Mm? El sensor, el transmisor están antes, y al final lo que están entregándonos es la entrada de este sistema, la variable controlada. Por ejemplo, la señal de corriente, como decíamos, de 4 hasta 20 miliamperes, valor típico. Esa señal ingresa, se compara contra el set point, y con eso se calcula el error. Y si el error es 0, si el error es positivo o negativo, acá se toma la acción de control. Y esa acción va sobre la variable manipulada, que dijimos generalmente una válvula, un motor, podría ser un calefactor, podría ser un dosificador, etcétera. Podría ser algún elemento que nos permita ya cambiar el proceso, cambiar el proceso térmico, cambiar el proceso de nivel, cambiar el proceso de caudal, cambiar el proceso de pH. Una vez que ese proceso cambia, ¿cierto? Aquí estaría el proceso, pasa cierto tiempo y volvemos a medir.
Una vez que volvemos a medir, volvemos a transmitir y volvemos a acá. Entonces lo que estamos viendo en esta parte sería como el subconjunto del controlador, entre comillas, el cerebro del sistema. Imagínense que nosotros estamos conduciendo un vehículo y queremos respetar la velocidad de circulación. Entonces, el set point sería en este caso la velocidad que nos está indicando la señalética que está presente en la vía y nos dice ya 100 kilómetros por hora velocidad máxima. Ahora, el set point no necesariamente es 100. Supongamos que el conductor que es precavido dice, bueno, voy a circular a 90 kilómetros por hora, manteniendo ahí un diferencial de seguridad. Y por lo tanto, su set point son 90 kilómetros por hora. ¿Cómo estaría recibiendo la variable controlada? ¿O cómo seguiría este circuito? Tenemos un conductor en un vehículo que seteó el set point en 90 kilómetros por hora. ¿Cómo recibe la información de la velocidad? El vehículo va a tener algún sistema de medición que verá, no sé, el diámetro de la rueda, con eso calculará el perímetro, generará que por cada vuelta que dé la rueda avance tantos metros y con eso podrá calcular la distancia recorrida y tendrá un odómetro, un indicador de velocidad. Entonces, en función de eso, aquí el operador está recibiendo la información sobre el valor actual con la variable controlada y podría estar recibiendo que el valor es 80 kilómetros y él quiere 90 kilómetros, por lo que hacer el cálculo del error estaría dando una diferencia de 10. Le faltan 10 kilómetros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el conductor? Tiene que acelerar el vehículo para alcanzar la velocidad que requiere. Para eso, supongamos que lo que va a hacer es presionar el acelerador, con lo cual la acción de control sería presionar el acelerador, pero la acción final de control, dependiendo de la tecnología del vehículo, por ejemplo, va a ser aumentar el volumen de combustible que está ingresando al motor. Entonces aumenta el flujo de combustible, mejor dicho, más que el volumen, el flujo del combustible. Con eso tendrá todo el sistema de inyección, etcétera. Y con eso el vehículo tiene más energía. Como tiene más energía, aún acelera y llega a la velocidad deseada. Y en todo momento está mirando ahí el indicador de velocidad y está haciendo el ajuste. Y si le sobra, le falta, coloca más o saca combustible y va haciendo ese control el conductor. Claramente el camino podría tener pendientes, podría tener bajada, con lo cual se acelera o, o se pone más lento. Pero en ese caso serían perturbaciones, serían elementos externos al proceso, no es parte del auto, es parte de la vía, de la carretera. Entonces ahí el sistema de control también tiene que poder modificar, pues. No va a poder cambiar la pendiente de la carretera. Lo que tendrá que hacer es levantar y ingresar menos combustible si es que está en una bajada e ingresar más combustible si es que está en una subida. Tal vez cambiar la marcha para cambiar el torque, ¿cierto? Bajando la marcha de tal forma de a la misma velocidad tener un mayor torque, etcétera, etcétera. Y con eso el sistema de control, en este caso totalmente humano, está haciendo esta misma acción. Entonces, nosotros sin querer, cuando estamos realizando un control, no estamos operando algo, estamos haciendo esto. Ahora, esto que se puede implementar en un algoritmo de control es muy simple y es muy fácil que lo haga un sistema electrónico, un sistema programado, un sistema automático. De ahí que sea relativamente estandarizado poder hacer sistemas de control para distintos procesos. Los sistemas de control o la filosofía de control tienen nombres, desde los más simples hasta los más complejos. Los más simples o el más elemental se llama control on-off, en que lo que haría el controlador aquí simplemente sería, por ejemplo, un interruptor, que lo que haría sería encenderse y apagarse. Abrimos, cerramos una válvula, encendemos, apagamos una luz, encendemos, apagamos un motor, etcétera. Y esa sería la acción de control. Existen acciones más complejas, como son, por ejemplo, acciones proporcionales, acciones derivativas o acciones integrales o mezcla. El controlador PI, que es un controlador proporcional integral, el controlador PID,
que es un controlador que tiene una parte proporcional, integral y una parte negativa. Esos controladores actúan sobre la señal de error. Por ejemplo, realizando una acción que sea proporcional al error, realizando una acción que sea calculando la integral del error, o sea, viendo los errores, cómo se comporta la curva de error, o calculando la derivada del error, viendo la componente de la pendiente del error, la tendencia del error. Se tratan, entre comillas, de ir adelantando al error para que el control responda más rápido. Y también existen controles como, por ejemplo, control FUSI, control difuso, que aplica lógica de fusificación, de división por zonas del control, de entender cómo funciona el control, para tener ciertas reglas que también operen el control por zona y operen el control en forma adelantada a su reacción, porque ya se conoce de cierta forma la historia de cómo funciona el control, cómo reacciona. Entonces, bueno, esa parte ya es más propia de los ingenieros de control, de los electrónicos, de los electricistas, que se encargan de diseñar los algoritmos, de entender los procesos, de hacer los modelos matemáticos para poder desarrollar finalmente en los equipos industriales estos lazos y estas formas de control. ¿Consultas? Esta pregunta también muchas veces, esta lámina la incluyo en los certámenes. Igual que la anterior, que se explique o que se comente o que se complete, dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga la evaluación. Ya. Respecto a los sistemas de control, habíamos nombrado algunos. Sistema de control tenemos desde un control totalmente manual o humano, controles semiautomáticos, interacciones de máquina y hombre, controles completamente automáticos. También los controles podrían controlar, por ejemplo, solo temperatura en un sistema, pero podrían controlar temperatura, presión, nivel, o sea, podrían ser variables o multivariables, más de una variable de proceso simultáneamente. Aquí también aparece el concepto de supervisión. El supervisor de un sistema de control, lo que está revisando en tiempo real o mediante un software, es cómo se desempeña el sistema y se realiza las acciones que debería realizar. ¿Mm? Y todo esto son generalmente configurados, como le había dicho ya, a través de los ingenieros de los sistemas de control, los ingenieros electrónicos, eléctricos, que van desarrollando los algoritmos conjunto con la gente de instrumentación. Los sistemas de control, los más simples, sistemas mecánicos, posteriormente se utilizó el sistema neumático, después sistema electrónico standalone, controladores dedicados que todavía se encuentran, controladores por computador y lo que son controladores, control distribuido, DCS, todavía se usan ampliamente. Ya digamos que todo este tipo de control se utiliza en distintos niveles o en distinta complejidad dentro de la industria. La evolución ha sido también siguiendo lo que son los sistemas de monitoreo como una subconjunto del control, en que aunque sirven para controlar, digamos que podrían no modificar la válvula o no modificar el motor, pero te entregan la información para que el sistema lo pueda hacer. Y como último sistema, o los más avanzados, ya son sistemas de control en campo. El concepto aquí de control en campo sería control en terreno. Podríamos decir que tenemos aquí el instrumento más el controlador, más comunicación. Entonces el instrumento ya tiene toda esa información, el instrumento está midiendo, tiene el algoritmo y se está controlando él mismo. ¿Ya? O el instrumento está controlando una válvula, sin necesidad de llegar
hacia arriba, hacia donde estaría el controlador lógico programable. Entonces, este equipo tiene la capacidad de controlar a este otro, y si llega a fallar, el que está arriba de él lo puede controlar y tomar el control sobre el sistema. Entonces ya se empieza a hacer algo así como una red, como una malla, en que múltiples elementos pueden responder, lo cual le da mayor seguridad y respaldo a un sistema de control. En minería se usan bastante, hay uno que se llama, por ejemplo, Fieldbus, y que la mayoría de las plantas nuevas en minería vienen con implementación de este tipo de control de campo, en que la válvula, por ejemplo, está directamente conectada al sensor y la válvula está controlando a través de la información que le llega al sensor, sin pasar por un controlador, y solamente los valores que se están midiendo van a un sistema de monitoreo, pero el control se realiza en terreno, ¿ya? Como les dije, los sistemas de control generalmente tienen que ver con sistemas de electrónica, microcontroladores, ¿m? Y los elementos componentes, tenemos las fuentes de poder, que son las que entregan la energía eléctrica, los controladores o los procesadores, la CPU, tenemos las tarjetas de entrada y salida, que son aquellos elementos donde se conectan a donde van los inputs, por ejemplo, van los sensores, y en output van los actuadores. Esto es parte del lazo. Y también hay elementos particulares, la red de comunicación, los marshalling, consola, etcétera, o el concepto de redundancia, que significa que en varias partes del proceso se instala o se ejecuta más de un elemento para que, si llega a fallar alguno, como dijimos, otro pueda tomar esa acción y el sistema siga operando. Este sistema que está acá, por ejemplo, es un sistema de control distribuido. Sistema de control que en inglés lo encontramos como DCS, System Control Distribution, ¿ya? O Distribution Control System, sistema de control distribuido, en que aquí Field Device son los dispositivos de campo, podríamos decir terreno, analizadores, medidores de flujo, los flow meters, transmisores, válvulas, etcétera. Entonces esto está instalado en planta, en proceso. Y aquí tenemos comunicación con señales. Eso llega a dispositivos de control. Y aquí podrían haber PLC, sistemas DCS, etcétera. También aquí podrían haber sistemas de identificación, etcétera, etcétera. Y hacia acá abajo ya tenemos, o sea, de aquí para abajo tenemos terreno y sistemas de control, y aquí hacia arriba tenemos lo que es monitoreo, análisis de datos, y también lo que es control avanzado. Y esto parece más una red de computadores, porque podríamos tener, por ejemplo, lo que se llama la Engineering Workstation, estaciones de trabajo, a donde acá se realizan los programas de control. Podríamos tener estaciones de usuario, a donde aquí el usuario, el operador de planta, puede interactuar con el sistema, leer variables, modificar algún parámetro que antes haya sido programado. Tenemos computadores de histórico, por ejemplo, que van guardando información de producción, tenemos computadoras de respaldo, etcétera, etcétera. Entonces ya se transforma en una pequeña red industrial que permite ir manejando todas las variables y todo el sistema como un todo, como un sistema mucho más complejo que interactúan entre todas sus partes.
Ya, la información, como ya le expliqué, llega de los instrumentos, va al algoritmo control, esto va hacia las estaciones de trabajo, los High Process Manager, y de ahí llega a los servidores de históricos que utilizan bases de datos para ir almacenando, y de hecho ya actualmente toda esta información se almacena en terreno, se almacena en la nube, y esos sistemas de proceso pueden estar instalados en cualquier parte del mundo y monitoreando el sistema operativo en planta. Aquí ya empieza a haber trabajo para todos los que son los sistemas de tecnologías de la información, etcétera. Entramos en esa capa de usuarios. Desde el punto de vista en terreno se vería algo así. Aquí tenemos campo. Mira el color del lápiz. Hasta por acá tendríamos terreno. Y de aquí hacia arriba ya sería lo que se conoce como la sala de control. Y de aquí hacia arriba ya podríamos tener los sistemas en red. ¿Ya? Y estos ya son los instrumentos. Y esto es cómo se manejan señales. Si se fijan en el diagrama que habíamos visto antes, aquí estaría el proceso va a los instrumentos, aquí vienen los manejos de señales, aquí estarían los controladores y el monitoreo, y de aquí mismo la información vuelve a los actuadores. En el dibujo era así, ¿cierto? Aquí, digamos, la información ingresa, llega hasta acá, y de aquí mismo después vuelve por lo que sean salidas. Y se realiza este mismo lazo que a lo mejor en el dibujo se ve así, pero en la práctica es algo más parecido a esto. La pirámide del sistema de control. Existen controles no requeridos porque, no sé, queremos, no necesitamos controlar la luminosidad de una sala, simplemente las condiciones naturales. Podría haber control manual en que a cierta hora nosotros queremos que se encienda o se apague algo, podría haber monitoreo, con lo cual yo quiero antes, o para poder encender o apagar algo, yo requiero saber el valor, entonces tengo que instalar algún sensor que me alimente, que me informe con eso. Podríamos tener sistemas de control simple, control discreto, lo que se llama control on-off, que enciende y apague el sistema. Podríamos tener control regulatorio, control, como les dije, PI, control PID. Todo esto, recuerden que trabajan sobre lo que corresponde al error del sistema de control. Y control avanzado multivariable, en que ya no solamente controlamos la temperatura, controlamos temperatura, más caudal, más presión, etcétera. Entonces estamos controlando simultáneamente varios procesos. Digamos, aquí tendría solamente acción humana, después viene la acción HMI, que significa Human Machine Interface, que tenemos pantallas táctiles o alfanuméricas que nos permiten ingresar información, recibir información e interactuar con el sistema de control. En control discreto vamos a encontrar lo que son relés y los dispositivos lógicos programables, el PLC, controladores y, como vimos recién en la lámina anterior, lo que son los sistemas avanzados, los DCS, los sistemas de control distribuidos. Eso es lo que encontramos industrialmente. ¿Ya? En minería, metalurgia, se trabaja en todas las plantas con sistemas DCS. Ya son tantas las variables que se deben controlar. Físicamente los procesos también son bastante amplios, están ubicados en kilómetros de extensión, en áreas geográficas muy grandes. Entonces se hacen sistemas de control distribuidos por plantas, que la concentradora, que la extracción, etcétera, etcétera, se van haciendo ahí y se van integrando todo posteriormente en un DCS. Paralelo, como dijimos, a los sistemas de control, se encuentran lo que son los sistemas de seguridad, que tienen que evaluar el comportamiento del sistema de control y cuando este no funciona, corregir. El primer sistema de control es que el proceso haya sido bien diseñado, que se calculen bien la energía, los caudales, los diámetros de las tuberías, los espesores de las tuberías,
la sección de los conductores eléctricos, las vibraciones, las cargas mecánicas, etcétera, etcétera. O sea, si el sistema tiene un buen diseño, va a tener muy pocos problemas. Aún así, se realizan protecciones mecánicas. Por ejemplo, en un estanque podría haber un rebalse, de tal forma que si este tanque se llena mucho, antes de que se vierta el contenido, vaya a otro recipiente, por ejemplo. Podrían haber protecciones antivibraciones, válvulas de sobrepresión, como habíamos comentado, etcétera. Pero también tenemos sistemas de control que van a estar midiendo, no para controlar, sino que van a estar verificando que no se salgan de los límites de control. Podríamos tener en el estanque un sistema de control que está operando el proceso y otro sistema que esté midiendo, y si este falla, él tome el control. Vamos a tener obviamente alarmas y sistemas de seguridad que nos van a dar aviso cuando el sistema no responda. Y dependiendo de la industria, cuando ya esto hasta aquí no responde, es porque ya tenemos liberación de energía y ahí ya tenemos daño. Entonces, por ejemplo, podría ser la última elemento de control de seguridad, una brigada de control de incendios. Cuando ya este sistema se salió de control, hay que ya entrar a evacuar, minimizar energía, disminuir los daños al medio ambiente, a las personas, etcétera, los posibles daños. Entonces, desde que el sistema se diseña bien hasta que ya tenemos que hacernos cargo de las fatalidades producidas por producto de una falla en el sistema. Y los equipos, bueno, PCS, también existen equipos particulares como estos que son un PLC, pero un PLC de alta redundancia, que permite que si falla una parte de él, tiene sistemas paralelos en duplicado, de tal forma, supongamos que aquí tienen las entradas, la salida, y tiene más de un sistema. En este caso tiene 3 sistemas internamente. Si falla el sistema A, puede trabajar el B. Si falla el sistema B, puede trabajar el C. Ahora, entre medio genera alarmas. De forma que el operador sepa que de los 3 sistemas disponibles solamente quedan 2 y de los 2 solamente queda uno. Pero el sistema sigue siendo continuo. Claramente el costo de estos sistemas es mucho más elevado porque es como tener 3 o 4 cosas trabajando simultáneamente para hacer una pura acción y los demás están solamente de respaldo. Y para terminar esta lámina, en una planta industrial, lo que nosotros debemos tener siempre van a ser los documentos de ingeniería, y dentro de los documentos y planos típicos están los diagramas PID, que los vamos a ver en el capítulo 2 a través de la norma de instrumentación. Van a ser parte de una tarea que ustedes ya les adelanté que tienen que desarrollar, donde ¿qué es lo que representan aquí? Los diagramas de lazo y los equipos principales. También tenemos los diagramas lógicos, diagramas de conexionados, etcétera. Esos son como los planos principales, los planos de canalización también. ¿Cómo se ven estos diagramas? Por ejemplo, un diagrama PID se ve como esto, en que acá tenemos los equipos principales. Por ejemplo, esto es una concentradora. Tenemos lo que son los molinos. Tenemos algunos estanques. Tenemos, por ejemplo, bombas de impulsión. Y el resto son instrumentos, tuberías, las líneas son tuberías, válvulas, etcétera. Y acá nos indica por dónde ingresa la materia prima, por dónde sale y cómo se va realizando el proceso y cómo va el siguiente. Y tenemos, por ejemplo, ingreso, ingreso, ingreso y lo que es la salida. Y acá nos indica cómo se van manejando. También aquí hay una múltiple ingreso y salida. Entonces esto nos permite entender cómo está funcionando el sistema con todas sus variables.
planos de conexionado para ya la parte instrumentista, el electricista, que van indicando desde el instrumento, los cables, cada uno con su tag, con su número, con la ruta por donde deben pasar, con las conexiones, por ejemplo, ahí me indica la conexión en terreno, la conexión en las cajas de conexiones, la junction box, en los gabinetes o tableros, hasta que llega al controlador. Entonces con esto él va a tener, aquí está observando desde este punto y empieza a buscar a dónde está la falla, buscando las señales, siguiendo con un instrumento, etcétera, etcétera. Algo de esto ustedes van a ver en la parte de laboratorio. Ahí vamos a ver cómo se hacen este tipo de pruebas. Diagramas lógicos. Aquí básicamente lo que nosotros, de nuevo tenemos la entrada, y aquí salidas, y aquí al medio tenemos el algoritmo. El algoritmo, qué tiene que hacer, si es mayor prenda, si es menor prenda, si es igual prenda, si es distinto apague, si el error es muy grande encienda, si el error es más pequeño apague, apague por cierto tiempo, encienda en cierto tiempo, active, desactive. Esas instrucciones están en el algoritmo y eso después es lo que se transforma en un programa que se implementa en los controladores. Y los planos de canalización indican justamente, ya estando en la planta, en terreno, qué tubería está cosa, qué es lo que es tubería de presión, qué es lo que es tubería eléctrica, qué es lo que es tubería de señal, por dónde va la información, cuál es la separación, de tal forma que cuando se tenga que realizar alguna operación de mantenimiento o de modificación de ampliación, a partir de estos planos sea bastante simple poder hacer los cambios.